Toni García es profesor de primaria en Murcia, donde dirige un centro de enseñanza y está nominado a los premios Educa. Ha escrito libros sobre educación como estos que estamos viendo aquí encima, también de poesía y de novela. Pero hoy vamos a hablar con él principalmente de educación. Bienvenido, muchísimas gracias por traernos los libros y por venir tú en persona para hablar. Muchas gracias a ti, Salva, por invitarme a tu programa. ¿Qué es, en tu opinión, educar? Bueno, educar desde el punto de vista de del sistema educativo es prácticamente socializar, es decir, es sacar las facultades que tienen los menores, tanto las facultades psíquicas como de conocimiento, como físicas, para desarrollarse en una sociedad determinada. Sin embargo, justamente esa pregunta que me haces tú, ¿qué es educar?, es precisamente la pregunta que desde hace muchísimo tiempo parece que ni las grandes instituciones, ni los ministerios, ni siquiera a veces los colegios nos estamos preguntando. Y es la clave de saber qué es lo que tenemos que hacer en educación, porque hoy por hoy la educación se ha llenado de demasiada normativa, se ha hecho muy rígida y al final te das cuenta de que casi lo más importante es cumplir una determinada normativa antes que educar al alumno, ¿no? ¿Y para qué se supone que tiene que servir la educación al alumno? Hombre, la educación al alumno, principalmente desde mi punto de vista, lo que tiene que servirle es para poder afrontar un mundo que posiblemente no sea muy fácil, o un mundo que posiblemente en algunas circunstancias pueda ser incluso negativo para él. Entonces, desde el punto de vista de la escuela, nosotros lo que tenemos que intentar dar a los alumnos son herramientas para poder enfrentarse a ese mundo. A un mundo que si va muy bien, perfecto, pero a un mundo que si se le complica, pues que tenga las herramientas para poder afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, pues tenemos que darle pues unos conocimientos matemáticos, lingüísticos, tenemos que darle un conocimiento de idiomas para que pueda enfrentarse a la posibilidad de trabajar en otro lugar, ¿no? Pero también tenemos que darle unas herramientas vitales para que les hagan tener la estrategia suficiente para enfrentarse a un no en una empresa, a una bajada de salario, a un cambio de domicilio. Todas esas cosas son las que tenemos que educar desde la escuela. O sea, que es como darle vitaminas para el alma, ¿no? Correcto, sí, sí. Ahora que está muy de moda el tema de la educación emocional, de tratarlo sobre como una... el que tú has escrito Correcto, un libro, ¿no? Sí. Educación emocional para todos. Efectivamente, es una parte que hoy en día pues se ve que es vital para los niños, ¿no? Quizá no como una asignatura, ahí está el debate, pero sí que es importante que nosotros empecemos a trabajar y a enseñarles un poco de educación emocional, porque fíjate que muchos de los adolescentes y de los niños que tenemos en nuestra sociedad tienen unas enormes carencias emocionales. Por el ritmo de vida que llevan sus padres. Porque se aprende mucho más si estás a gusto, ¿no? Sí, sí. Ahí también tengo que decirte una cosa. Yo soy muy contrario a esas frases bonitas que quedan muy bien en Facebook, pero que luego tapan una realidad. Y es importante que no nos dejemos llevar por el simplismo en educación, porque eso puede ser muy negativo para los alumnos. Se dice mucho por ahí, solo se aprende lo que se ama. Y no es cierto, es simplificar de una manera casi terrorífica las relaciones y las conexiones que hay entre la emoción y el aprendizaje. Pero no solo a veces se aprende amando, se aprende por el odio, se aprende por venganza, se aprende por enamorar, se aprende por muchas razones, ¿no? Lo que tenemos que saber es que sí, la emoción influye dentro del aprendizaje, pero no todo es amor en educación, no todo es alegría. La palabra esfuerzo también entra dentro, ¿no? Efectivamente. Dentro del mundo educativo, ¿no? Sin esfuerzo... Correcto, eso es una de las herramientas que te decía yo, ¿no? Cuando se habla de educación emocional siempre se piensa en divertirse. Solo parece que aparece la palabra diversión y no siempre es diversión. Hay que enseñar al alumno a que el esfuerzo, el sacrificio, luego lleva a una recompensa. Yo lo pongo en mis charlas, cuando doy ponencias, digo el ejemplo de que un científico cuando está intentando descubrir una ayuda, una cura contra un cáncer determinado, no se está divirtiendo. No es un proceso de divertimento, pero el conseguir ese objetivo le da una satisfacción emocional tremenda. Y eso es lo que tenemos que decirle a los alumnos. Bueno, pasa como en la educación física, ¿no? Que, claro, tienes que esforzarte y tienes que correr todos los días, pero cada vez vas más rápido, ¿no? Cada vez aguantas más. Es un poco parecido, sí, ¿no? Sí, efectivamente.
por norma general, a ninguno de nosotros, mientras estamos sentados viendo la televisión en nuestras casas, nos apetece levantarnos y ponernos a hacer deporte. Pero sabemos que el deporte es beneficioso para nosotros, para el cuerpo y también para el espíritu. Y una vez que lo realizas, te encuentras feliz, te encuentras contento, te encuentras más desestresado. Incluso cuando luego pasas un periodo sin hacer deporte, te das cuenta de que lo echas en falta. Claro, entonces, eso es. Es justamente lo que acabas de también decir. decía Picasso, ¿no? Que sí, las musas vienen cuando vienen, pero es mejor que te pillen trabajando, ¿no? Efectivamente. Porque si no, si te pillan estás fuera, sentado, no. Efectivamente. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el descubrimiento de la adquisición de habilidades, ¿no? Sí. Que es el mismo en todos los niños y da igual si han nacido en un extremo de un continente o en el otro extremo del continente más alejado, ¿no? Háblanos un poco de eso. ¿En qué consiste? Todos los alumnos nacen con un talento determinado. Y se puede desarrollar. El problema es el momento y el lugar donde tú estás. Unos niños que tienen una situación desfavorecida posiblemente no puedan desarrollar esos talentos que tienen, pero muchos niños tienen talentos para diferentes cosas. Unos tienen más para una cosa, otros para otra. Pero si tenemos un niño que tiene un talento exquisito para el hockey sobre hierba, por poner un ejemplo, y está en un entorno donde nosotros no podemos no hay ni la hierba, posibilidad, ni hockey, pues ahí se mueren los talentos. Sí. Entonces la escuela tiene que ser consciente de que tenemos que intentar ofrecer al alumnado el mayor número de experiencias para que ellos puedan desarrollar ese talento con el que han nacido, ¿no? Oye, ¿y el tema este de que todos aprendemos de la misma manera? Que primero aprendemos una cosa, luego a otra, luego a otra. Eso parece que está demostrado, ¿no? A ver, está demostrado a fecha de hoy. Hace 50 años nadie hubiera afirmado que la emoción era parte fundamental del aprendizaje. Hoy se sabe que sí que hay interconexiones entre aprendizaje y emoción. Y hoy parece claro que el cerebro aprende de determinada forma, pero también relativamente, porque tu cerebro y el mío han aprendido de una forma concreta, porque nuestra estructura, incluso física, cerebral, es diferente a la que tiene un alumno hoy de 9 años. Un alumno de 9 años tiene un cerebro totalmente diferente al tuyo y al mío, porque su forma de aprender es completamente distinta, está más, digamos, desarrollado para aprender cosas de manera más puntual que tú y yo, que quizá teníamos que pasar un proceso largo para el aprendizaje, ¿no? ¿Y los maestros estáis aprendiendo a sacar lo mejor de los críos en este otro mundo, en este otro escenario digital? Lo tenemos muy complicado. Los maestros ahora mismo estamos en una situación tremendamente difícil. La escuela siempre va a remolque de la sociedad, eso es evidente. Pero cuando la sociedad cambia en 50 años muy poco, pues los maestros pues nos vamos adaptando. Pero en cuanto cambia en 2 años ya es completamente diferente, a la escuela le cuesta mucho más adaptarse. No están adaptados los profesores porque todavía estamos aprendiendo desde el punto de vista de la neurociencia cómo aprende un cerebro humano. No estamos todavía adaptados porque aún hay profesores que tienen dificultades para saber cómo funcionan las nuevas tecnologías y no estamos adaptados porque los centros educativos pues son sucios, feos y muy poco atractivos para estudiar. Y vamos a ver, ¿cómo podría cambiar todo eso? Porque hay personas, ¿no?, en los ministerios que deciden los contenidos que se dan en cada año, en una determinada edad, y hay cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que hay cuando los niños son muy pequeños entre los que han nacido en enero y los que han nacido en diciembre, ¿no? Cuando muchas veces hay exceso de número de críos y podrían dividirse de enero a junio y de julio a diciembre, ¿no? Con lo cual la diferencia sería la mitad. ¿Por qué no se hacen ese tipo de cosas? Pues mira, todo esto que estás comentando tú es lo que hablaba yo al principio del programa, de la entrevista. Actualmente la escuela es muy rígida, las instituciones son muy rígidas y el currículum es muy rígido. Y no permite este tipo de cambios, este tipo de modificaciones. La diferencia a edades muy tempranas entre un niño que nace en enero y un niño que nace en diciembre son abismales. Pero la estructura rígida de la escuela rígida actual te dice que tienen que entrar en el mismo curso escolar porque han nacido en el mismo año. Entonces, ese tipo de cuestiones y luego más adelante con madureces, hay alumno que tiene una madurez, otro alumno adquiere otra madurez diferente, no hay la posibilidad de que nos vayamos intercambiando en edades, en cursos. ¿Por qué? Porque es todo muy rígido. No se dan cuenta de que la finalidad es el aprendizaje, no el mantener, digamos, un currículum rígido, ¿no? Lo que dices sobre tú todo es hay que fundamental. aprender para el mundo que se les va a presentar, no para el que tuvimos nosotros. Claro, ¿no? claro. Y el que tuvimos nosotros no se parece absolutamente en nada al que tienen ellos. Ya partiendo de que las influencias que tiene un menor hoy en día
son muchísimo mayores a las que tenía yo, que tenía la influencia de mi familia, la influencia de mis abuelos, mis amigos y los payasos de la televisión y poco más. Hoy la influencia de las redes sociales, la influencia de los videojuegos, etcétera. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué Es hacemos los complicado. padres con niños, por ejemplo, de 10 años, que les dejamos que jueguen, no les dejamos cuánto tiempo, a lo largo de la semana, solo el fin de semana? Ese es el gran secreto, lo comentaba con Lourdes antes, fuera de cámara, estábamos hablando de que hoy los padres lo tienen tremendamente complicado, porque tienen que luchar contra una sociedad que les ofrece a los menores una cantidad de actividades súper divertidas. Entonces, es igual que la escuela, ¿cómo luchamos contra YouTube? ¿Cómo luchamos contra los videojuegos? Es muy difícil. Los padres lo que tienen que intentar es establecer unas normas, digamos, concretas de cómo, de cuánto utilizar esto, cuánto utilizar lo otro, pero tampoco pueden llegar al grado de la negación completa, porque entonces lo único que consigues es que tu hijo se ponga en contra de ti, ¿no? Es ahí un equilibrio muy Aparte que difícil. se sienta como un friki, ¿no? Porque está rodeado por gente, por todos los demás que sí lo hacen, ¿no? Efectivamente, cuando te viene y te dice, es que mi amigo, el padre de mi amigo le deja que juegue todos los días, todas las horas que quiera, ya, pero habrá alguno que no le deje tanto, ¿no? Entonces tú tienes que ahí intentar hacer un juego de malabares. Claro. Y hay países donde ¿tú crees que la educación va por ese camino de adaptarse a los nuevos tiempos y se hace con flexibilidad y a la vez con responsabilidad, con inteligencia? Yo soy un amante de las políticas educativas del norte de Europa. Hace poco estuvimos en Suecia viendo un colegio, cómo funcionaba. Dentro de poco me voy a Alemania también a ver cómo funciona el instituto con el tema de la inmigración. Y me gusta mucho porque hay un punto de partida que España no lo tiene, que es la educación en casa de los menores. Cuando tú vas por un país como Suecia, donde el comportamiento cívico es parte fundamental de la sociedad, te das cuenta de que tienes el 90% ganado. Uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos los docentes a diario es que los padres tienen que educarse también, ¿no? Bueno, eso, pero es que durante los primeros 10-15 minutos de clase tienes que estar llamando la atención para ver quién ha traído los deberes, quién no, que se calle este, que se siente el otro, porque hay ciertos hábitos de conducta que los niños no tienen adquiridos. Claro, que tienen que adquirirlo en familia, en casa, ¿no? En familia. Bueno, eso lo apuntamos ahí porque es muy importante, ¿eh? Es un tirón de orejas muy interesante. Ha sido un verdadero placer contar contigo, Toni. Muchas gracias y mucha suerte con los premios Educa. Muchísimas gracias, Salvador.